来我们去那个一伟娘家，我们去好好的跟他沟通一下。一伟娘啊，在干活？来，家里来。En la primavera de 2022, Im Jong-dong, secretario de la rama general del partido en el pueblo de Ta Li, distrito de Anji, anuncia casa por casa una buena noticia a sus habitantes. Es posible comercializar el aire del bosque de bambú. 我们这次呢，主要是这样的，就是那个上面好的政策嘛，就是我们把竹林里的空气啊要变成真金白银，所以说呢，我们把所有的 El aire no se ve ni se siente, pero está en todas partes. ¿Cómo se vende el aire del bosque de bambú? Los vecinos lo encuentran increíble. 很多人在说怎么空气好卖钱，他们对，怎么卖呢？我们卖给谁呢？就是呢，他们怎么来拿呢？ Im Jong-dong les cuenta que el aire del bosque de bambú es diferente al aire de casa, que tiene un valor especial. A través de la fotosíntesis, las plantas absorben y convierten el CO2 de la atmósfera en materia orgánica para las plantas. Este proceso es el llamado sumidero de carbono. Entre los numerosos recursos forestales, el bambú crece rápido, unos 1,5 metros por día. En 3 meses ya se transforma en bambú adulto y tarda de 3 a 5 años en formarse un bosque. Además, vuelve a crecer después de talarlo y tiene una alta eficiencia fotosintética, por lo que es una excelente especie como sumidero de carbono. China es el país con la mayor cantidad de bambú en el mundo, con un total de 6,73 millones de hectáreas de bosques, equivalentes a 1/3 de la cifra mundial. Es un verdadero reino del bambú. Desde tiempos antiguos, el pueblo chino siente un cariño especial por el bambú. Es hueco, recto, nudoso y erguido, y representa las virtudes de modestia, integridad y perseverancia, ensalzadas por eruditos y literatos chinos. Al ser duro pero flexible, se utiliza en la fabricación de distintos artículos de uso diario y piezas de arte, y está presente en todos los ámbitos de la vida. El bambú del mundo está en China y el bambú de China está en Anji. En el distrito de Anji, ubicado en el noroeste de la provincia de Zhejiang, las montañas se conectan con el bambú y el verde se ve por todos lados. Con 66.000 hectáreas de bosque de bambú, es conocido como la tierra del bambú en China. En el año 2000, la película El tigre y el dragón causó sensación en el mundo, permitiendo a la audiencia global admirar el encanto de la cultura china. Para la pelea en el bosque de bambú se eligió como escenario el gran mar de bambú de Anji. Este se hizo famoso y es visitado por muchos para admirar su belleza. Durante generaciones, el bambú ha acompañado a los habitantes de Anji, además de ser su principal fuente de sustento. Con manos habilidosas e ideas ingeniosas, transforman el verde bambú en exquisitos artículos vendidos en todo el mundo. Durante mucho tiempo, el bambú fue la base de producción de muchos pueblos. Cerca de 50.000 personas trabajaban en esta industria, generando el 20% del valor de la industria nacional del bambú con el 1,8% de la producción nacional de bambú. Sin embargo, debido a los cambios en el mercado en los últimos años, el desarrollo de la industria del bambú de Anji ha enfrentado un cuello de botella. La producción extensiva, el bajo valor agregado y el aumento de los costos laborales han reducido los beneficios. Algunos habitantes no están dispuestos a seguir cuidando de sus bosques y, consecuentemente, grandes extensiones han sido abandonadas. 那毛竹不管的话，它会死掉的，因为毛竹它是2年长一次，2年长一次，它的密度越大了以后，不砍下来，密度越大的话，它就什么慢慢的死掉了。它死起来是一片一片死的，所以说这个危害很大的。
Con el fin de solucionar este gran problema y restaurar la vitalidad del bosque, así como cuidar de las aguas cristalinas y las montañas verdes de su tierra, sus habitantes han seguido investigando. El 24 de octubre de 2021 una noticia les mostró el nuevo valor de su bosque. Ese día, el gobierno chino anunciaba una política que permite la comercialización de bonos de carbono. Si una empresa quiere emitir cierta cantidad de CO2, puede comprar la cuota correspondiente a aquellos que cuentan con bonos de carbono para compensar sus emisiones. De esta forma se puede comercializar con el aire del bosque. 我跟你说，从来没想到过的事情，那个，竹林里看不见摸不着的空气啊，都能变钱，这个政策是真的非常好的。那么以前是没有了，现在协同书记讲碳，打风碳中和啊，就是把碳吸收掉以后，二氧化碳吸收掉以后呢，这个我们竹林空气是吸收二氧化碳最好的。Sin embargo, muchos no entienden por qué el Estado anuncia ahora esta medida comercial con bonos de carbono, pues el bambú siempre ha absorbido el CO2. Ha generado oxígeno y ha sido sumidero de carbono. ¿Por qué el país introduce ahora políticas para permitir el comercio de estos bonos de carbono? 今年夏天，欧洲多地遭遇持续极端高温天气，导致山火频发、河水干涸、电力生产下降、农作物减产等多重影响。 En el verano de 2022, una ola de calor sacudió el hemisferio norte, convirtiendo muchos países prácticamente en hornos. Según las estadísticas de la OMS, tan solo en España y Portugal, más de 1.700 personas murieron por el calor. Estas temperaturas extremas también provocaron grandes incendios forestales en China, Estados Unidos, España y otros países, causando muertes y graves pérdidas económicas. La frecuencia de estos fenómenos climáticos adversos en los últimos años se debe principalmente al CO2. Desde la segunda revolución industrial hemos empleado ingentes cantidades de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo en la industrialización y urbanización de nuestras sociedades. La emisión de la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero han provocado el calentamiento global y ponen en grave peligro el equilibrio del ecosistema y la supervivencia de la humanidad. Para paliar los efectos de la crisis climática, en 1992, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, abogando por esfuerzos conjuntos de todos los países para mantener la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero en un nivel estable, a fin de lograr el desarrollo sostenible. Posteriormente, la comunidad internacional aprobó sucesivamente el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, además de sus propios objetivos nacionales para reducir las emisiones de carbono. El 22 de septiembre de 2020, en el debate general de la 75ª Asamblea General de la ONU, el presidente chino, Xi Jinping, anunció solemnemente al mundo que China se esforzará por alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono para el 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. La neutralidad de carbono compensa las emisiones de CO2 generadas a través de técnicas como la forestación, el ahorro de energía y la reducción de emisiones, con el objetivo de lograr emisiones netas iguales a cero. Al tratarse de un importante sumidero de carbono, el extenso bosque de bambú juega un rol primordial en la reducción de las emisiones de carbono y la neutralización de carbono en China. 就是我们竹林里每天都要消耗二氧化碳。那么二氧化碳呢，就是呢，你在城市里面啊，这个废气上面很多，但是要通过这个我们竹林呢消耗掉。 Una vez comprendido el valor económico del aire del bosque de bambú, a los silvicultores se les presenta otra duda. El aire en el bosque no se ve ni se siente. ¿Cómo se calcula la cantidad de CO2 que absorbe y la cantidad de oxígeno que produce? Yin les cuenta que la respuesta está en la torre ubicada en el bosque de bambú.
Esta torre de 40 metros es el primer observatorio en el mundo del flujo de ese sumidero de carbono del bosque de bambú. Está equipado con diferentes sensores para recopilar automática y permanentemente la microinformación sobre el ecosistema del bosque, como la concentración de CO2 a diferentes alturas. 这个林子实在太好了，所以我们今天就来看一看。 Zhou Guomo, de 61 años, fue quien diseñó esta torre. Es uno de los primeros expertos en estudiar sistemáticamente el sumidero de carbono del bosque de bambú en China. Cuenta con 20 años de experiencia en dicho campo académico. 他搞呢是40米，去设计了这个7层的扩线，那个7个层分层呢设计的仪器设备，所以呢，我们每一层呢，它可以把这一层里面的二氧化碳的浓度、水分、太阳辐射啊等等一些数据啊，它都能够表征出来。通过这样呢，再计算出整个的把我们竹林生态系统啊，每一日、每一月、每一季、整年的二氧化碳的这个年季、月季，这个每一日的动态变化，它都能够显示出来。既可以传输到我们工作的电脑上，同时呢，我们也用手机可以把它看出来。那么通过这一个呢，把我们应该说呢，把我们整个生态系统的竹林生态系统的原位动态特征，就是很好的表征出来的。目前呢，这是一种最精准的一种方法，所以我们叫做通量观测一种方法。因为这个塔也建了10多年了，我们在上面去看一看这个仪器设施的一些基本情况。 En el año 2012, Zhou Guomo llevó a su equipo a Anji, donde construyó esta torre de observación del flujo del sumidero de carbono del bosque de bambú, para estudiar el método de medición. 哎呦，很好一只鸟哎！有吗？ no，你来看，我拍一下。上边还有鸟窝呢，看着我。对呀，这个做一个什么？生物多样性。 Después de una larga investigación, el equipo técnico de Zhou ha superado las dificultades técnicas de monitoreo. Se estima que una sola vara de bambú absorbe de media unos 8 kilos de CO2 al año. 40 varas compensan las emisiones de una persona en un año, y una hectárea absorbe las emisiones de carbono de 25 automóviles pequeños en un año. 我们就发现，跟亚热带同一个区域的其他的森林类型相比，比方说我们跟湖南的沙漠、跟江西的马尾松类啊，跟广西的这个那边南亚热带的一些树种相比，那么我们发现呢，毛竹林生态系统的吸收二氧化碳的能力是最高的，啊，它每年每公顷这个吸收二氧化碳是24.3吨。 Se espera que las 58.000 hectáreas de bosque de bambú maso en Anji generen 1,4 millones de toneladas de bonos de carbono. Sin embargo, los silvicultores desconocen dónde vender tal cantidad de bonos, a quién venderlos y cómo venderlos. ¿Cómo se resuelve esta dificultad? En noviembre de 2021, la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas, junto a otros 9 departamentos públicos, publicó las directrices sobre la aceleración de la innovación y el desarrollo de la industria del bambú para incentivar la construcción de plataformas locales de compraventa de bonos de carbono. 3、2、1，启动。 El 18 de diciembre de 2021 se inauguró el Centro de Recolección, Almacenamiento y Comercio de Bonos de Carbono del Bosque de Bambú Liangshan en Anji. Es la primera plataforma del estilo a nivel de distrito en China. El Banco Liangshan de Anji es el encargado de su funcionamiento. El Banco Liangshan realmente es una empresa estatal cuya función es la de integrar recursos libres de bosques, tierras y viviendas en zonas rurales para administrarlos conjuntamente, aumentar sus beneficios económicos e incrementar los ingresos de los agricultores y silvicultores. 大家可以看到，在我们这个屏幕展示的，其实就是我们去年建立的全国首个竹林碳汇收储交易平台。那么平台总共分为3个部分。左边展示的是我们这个收储情况，可以看到我们已经收储了25万吨
那么金额也将近1000万左右。那么今年还有待收储的清单呢，大概还有126万吨是准备我们随时可以收的。那么价值金额呢也在7000多万左右。那么下方可以看到这个一个是已收储清单，还有一个就是我们的待收储清单。那么这个已收储的呢，其实主要是围绕着我们之前在2015年进行这个试验的这几个村庄。那么中间展示的呢，是我们全县87万亩毛竹林的这个分布情况。我们可以看到，大部分都还是在我们这个西南片区。Xi Linlong es presidente del Banco Lianshan de Anji. Está presentando a unos empresarios del distrito cómo funciona la plataforma de recogida, almacenamiento y comercio de bonos de carbono. 我们现在下方的图里面展示的呢，其实就是我们这个竹林碳汇的一个交易模式。那么我们把它简单的分成了3块，一块叫生产方，一块叫平台方，还有一块叫购买方。那么生产方是怎么生产的呢？我们玲珑将它的毛竹林的经营权出资入股到专业合作社，那么再由专业合作社将这个所有的毛竹林存入到我们这个碳汇收储交易平台，然后我们将它进行提升之后，开发成一些碳汇产品包，那么一些购碳企业通过我们这个平台进行一个自愿购碳，那么这个自愿购碳之后，所有的资金流入到我们两山银行，我们两山银行将扣除我们的利益成本之后，将所有的这个反哺资金全部用于这个专业合作社，那么用于更好的经营和改造这个毛竹林。Con el fin de incentivar a más empresas a comprar bonos de carbono, la oficina financiera de Anji ha lanzado un producto financiero ecológico de bajo interés. Cualquier empresa que compre bonos de carbono y tenga necesidad de créditos lo puede solicitar. De esta manera, la empresa se beneficia de la exención de intereses del banco para comprar bonos de carbono sin costos adicionales. 我们希望通过一种方式能够激励这个企业去参与购碳，来履行这个社会责任，实现这个双碳战略。那么刚好，那么我们湖州市是我们这个绿色金融改革试验区，那么我们通过跟银行机构的一些座谈之后呢，就是说，发现可以通过绿色金融改革，然后创新绿色金融产品，在不增加企业负担的这个前提下，可以让企业去参与这个碳汇购买。 Con la plataforma y los compradores, el aire del bosque de bambú debe venderse teóricamente con fluidez. Sin embargo, los bonos generados por el bosque de cada silvicultor son limitados y no es fácil venderlos en el mercado. Por ello, el distrito de Anji ha establecido cooperativas en todos los pueblos, a fin de transferir las tierras forestales y confiar su gestión al Banco Lianshan. 玲珑将它的毛竹林的经营权，出资入股到这个毛竹林专业合作社，由专业合作社以两山银行形成一个协议流转的方式，流转到我们两山银行，然后两山银行将这个毛竹林的经营再委托给村里面进行统一的养护开发，按照这个竹林碳汇方法学的方式进行一个经营开发。那么我们两山银行也要定期的对这个乡镇的 El Banco de Desarrollo de China ha concedido al distrito un préstamo de gestión de bonos de carbono de 10.000 millones de yuanes. El Banco Lianshan planea usar este fondo para incluir todo el bosque de bambú del distrito en sus operaciones e implementar un proyecto para aumentar la producción de bonos de carbono. 毛竹林它如果是一个生长长势不是很好，那么它吸收二氧化碳量，相对来讲也就比较差一点。那通过我的这个施肥啊，一些培育的话，它会长势会越来越好，变得很绿油油的话，它吸收二氧化碳量就会大。那么这里面它就多吸收了一部分二氧化碳，这是一种方式。还有一种呢，毛竹林的特性是我通过培育，在1亩地里面，比方说本来1亩地里面如果只有100根竹子，如果说我通过我的有效的培育，那可能这1亩地里面我可以长到200根竹子。 那么这多出来的100根竹子，相当于我多植树造林的一部分。那所以通过这2块量，我觉得我们是能够产生一个碳汇量的。我们还把它加入了，就是说基础设施的建设，不光是就是说林地流转，我们在林道的配套上面，包括高海拔区域的这种索道的建设方面，甚至还有这个叫小流域这种山洪的这种整治方面。 我们都会有相应的配套投入，
这样的话呢，从多个方面来振兴这个竹产业，保护我们这个绿水青山这个底色。 A fines de 2021, las más de 330 hectáreas de bosques de Dali fueron transferidas al Banco Lianshan a cambio de más de 200.000 yuanes de fondos. Dali se convirtió en uno de los primeros beneficiarios de bonos de carbono en el distrito de Anji. 我们在10多年前，为了便于统一管理、统一经营，我们就成立了一个专业合作社。到去年为止，有75%左右的农户呢已经加入了专业合作社。那么去年10月份开始，县里有一个竹林太会交易这样一个平台。其实那个时候呢，我们也拿到了有一点交易费用。我们今年呢就想把所有的农户全部通过合作社进行流转到集体来。那么这样的事呢，就是我们所有的毛竹山林都能够拿到太会交易费用，这样嘛可以增加老百姓的收入。 In Chongtong sigue conversando con más habitantes y les cuenta a todos que el aire del bosque de bambú se puede vender para motivarlos a transferir sus tierras forestales a la cooperativa. Después de la transferencia, no solo pueden recibir dividendos anuales de la cooperativa por la gestión del bosque de bambú, sino también pagos por bonos de carbono. Como recibirán pagos sin tener que hacer nada, los vecinos aceptan transferir su bosque de bambú. 作为我们通过学习，我们慢慢的了解，但我们会给老百姓进行宣传。但是老百姓通过太会以后，是真真切切的拿到了真金白银了，这个是实实在在的事情。所以说，我们把这个事情讲明白了以后，老百姓也拥护的。 En junio de 2022, IN completó la transferencia de tierras forestales de todos los vecinos y espera firmar el acuerdo de recogida y almacenamiento de bonos de carbono de bosque de bambú con el Banco Lianshan, a fin de convertir el aire del bosque de bambú en dinero real. Con la implementación del proyecto de bonos de carbono en todo el distrito, la única torre de observación de flujo de carbono ya no cumple las necesidades. Anji planea construir de 4 a 5 torres nuevas para monitorear los datos del sumidero de carbono del bosque en todo el distrito. 这次呢，我们来呢，就是专门的搞建筑的，和搞环境设计的，和搞科普的，那么3方面的人也来了。 A principios de junio de 2022, Zhou Guomo lleva a su equipo al pueblo de Yu, distrito de Anji, para seleccionar el lugar en el que levantar una nueva torre de observación de flujo de carbono. 这个地点呢，就是我想2个地方都去看一看，因为这个我们通量它呢，我说第一个要满足的是科学性，这是前提，没有科学性，其他的都讲不得。所以呢，科学性的一个问题就是限制，因为通量观测它对下界面它是有要求的，所以我们限制一定要准确，要科学啊。我们呢现在大概在红的这种位置附近，那么。 Inicialmente seleccionaron 2 lugares que deben visitar. La torre requiere un terreno relativamente plano, rodeado de varias decenas de hectáreas de bosque de bambú. Además, debe contar con buena conectividad y conexión al agua y la electricidad. Según el diseño de Zhou, la nueva torre debe tener un mirador para integrar la investigación científica y el turismo. 我说是不是到个3、5米的地方啊，做几个平台，那么到那个或者是到10几米，他们如果到20米那个地方，他们能看到大竹海。对，竹梢上面点，竹梢上面也做一个，底下也做一个。你没有空旷证的，你再往上面爬一爬；有空旷证的就在这个地方。那么竹梢上面呢，刚好呢，这个景色上去就看了，那是很好的一个景啊。那么来了，这个的就是设计的时候，那我们设计一下。 Después de un día de inspección, Zhou finalmente ha elegido la ubicación. Pronto se erigirá aquí una nueva torre de observación de flujo de carbono, de bosque de bambú. Cada cierto tiempo, el equipo de Zhou viaja a la torre cerca del pueblo de Dali.
para realizar estudios en el terreno y recopilar datos relacionados con el bosque de bambú. 那就是这样的话，我们光合测完了，测反射，反射完了测叶绿素，那么一体化测量掉了。最后呢，你跟那个血溅，我们整个这个区域的无人机这个航拍摄完，行不行啊？那么这样的话，我们把这个冠层的光合、光谱、叶绿素，我们的这个无人机影像一排，就是我们接下来结合通量塔。 就会一体化的来监测整个竹林生态系统的碳汇、碳储量、碳循环过程。 Tu Huachan, profesor de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Zhejiang, es un miembro importante del equipo de Zhou Guomo. Hoy guiará a los estudiantes para completar las mediciones. 今天我们来这个通量塔测了这么几项指标，一个是光合作用，一个是反射率，还有一个我们叶片的 叶绿素含量，另外呢就是我们的土壤的二氧化碳呼吸。那么这几项指标都是反映我们整个森林生态系统固碳能力的重要参数。 A través del monitoreo de estos datos pueden analizar la capacidad de absorción del CO2 del bosque de bambú, a fin de guiar a los silvicultores a administrar su bosque de manera científica y racional, generando así más bonos de carbono. Por la noche, In Zhongtong prepara un banquete de bambú local para recibir a Tu y sus alumnos. 那我们今天这个监测了竹林碳汇，我们带着我们的学生监测了这个竹林的这个生长情况，然后呢，我们竹林的影响，我们竹林碳汇的一些要素。 Antes de la cena intercambian puntos de vista sobre las técnicas de gestión de bonos de carbono del bosque de bambú. 就是我们要把你们的这些知识向合作社进行普及。对。普及好以后呢，就是呢，可能让这个我们竹林产生更多的碳汇，就是让老百姓的收入再增加一点，对，实现共同富裕。好，书记，那我们这个今天的这个工作今天的工作我们监测竹林碳就结束了。以后你的问题，我们再进一步的这个解决，为你们提供服务。好。那么今天杜教授，各位同学，大家都辛苦。那我们准备一点竹笋的那个宴，请大家吃一个饭，好不好？好，大家辛苦。这是宴，那个竹子全是宝啊，对不对？ Brotes de bambú, bambú deshidratado, bambú cortado en juliana, todos los platos están relacionados con el bambú. Con estas delicias, el profesor y sus alumnos se recuperan del duro trabajo. Sus esfuerzos han dotado al bambú, que originalmente servía como alimento y utensilio, de nuevas misiones y valor. Las aguas cristalinas y las montañas verdes son como montañas de oro y plata. Anchi, origen de este concepto, ha seguido los preceptos del desarrollo verde y ha innovado y explorado nuevos mecanismos para agregar valor a las aguas cristalinas y a las montañas verdes. Al mismo tiempo, sobre el vasto territorio chino, se están llevando a cabo una serie de acciones para reducir las emisiones de carbono. China está avanzando con pasos firmes hacia el pico de emisiones de carbono y la neutralidad de carbono.